chiquita, no es muy larga, es una clase bonita. Es una clase fácil, relativamente no tiene mayor complejidad, ¿verdad? Esta es la introducción antes de pasarnos ya a en sí los órganos, ¿verdad? ¿Por qué se dividió así? Porque primero tenemos que conocer por fuera cuáles son las estructuras que realmente nos protegen al corazón, el mediastino, los pulmones. Acuérdense que el tórax, su principal función es proteger al corazón, los grandes vasos y los pulmones, que son las estructuras que tenemos dentro de la cavidad torácica, ¿verdad? Vamos a ir viendo, si tienen alguna duda o algo, me preguntan y vamos a ir viendo, ¿ok? Bueno, la visión general del tórax, ¿verdad? Entonces, el tórax, ya sabemos que es la parte del cuerpo que va a estar situada entre el cuello y el abdomen. La cavidad torácica y su pared tienen forma de un cono truncado, más estrecho superiormente, con la circunferencia aumentada inferiormente y alcanza su máximo tamaño en la unión con la pared abdominal del tronco, ¿verdad? O sea, si ustedes mismos se miran, sabemos cuál es la forma, ¿verdad? La caja torácica, digamos, la cavidad torácica es todo en conjunto y la caja torácica es prácticamente la parrilla costal, ¿verdad? O sea, todos los huesos que forman las costillas y hacia dónde están articulados, ¿verdad? Entonces, la caja torácica, que es prácticamente la parrilla costal, con sus barras horizontales formadas por las costillas y los cartílagos costales, va a estar sostenida también por el esternón por delante y las vértebras torácicas por detrás. Entonces, la caja torácica es en sí todo lo que ustedes se tocan y que tienen duro, digámoslo así, ¿verdad? O sea, todo alrededor, desde el esternón, que es el hueso que está en medio, hasta las costillas, hasta las vértebras torácicas. Esta va a estar dividida en una cavidad central o mediastino y dos cavidades, una derecha e izquierda. Las cavidades derechas e izquierdas son los pulmones y la cavidad central o mediastino, aquí vamos a encontrar al corazón, a los grandes vasos, rodeados por lo que se llama mediastino, ¿verdad? Entonces prácticamente va a estar dividida en tres, ¿verdad? Una central o mediastino y dos cavidades pulmonares, la derecha y la izquierda. La pared torácica va a estar formada por la caja torácica y los músculos que se extienden entre las costillas. Si vamos a ver acá, ¿verdad? Esta es la caja torácica, ¿verdad? Está el esternón, los cartílagos costales, vamos aquí a las costillas y por detrás están las vértebras. Pero no solo los huesos ni todo lo duro lo forman, sino que también lo van a formar los músculos intercostales y todos los músculos que se van a asociar aquí a la caja torácica, ¿verdad? Que estos forman parte de la pared torácica. También dentro de la pared torácica vamos a incluir a las glándulas mamarias, ¿verdad? Esto, aquí no nos vamos a detener tanto porque las glándulas mamarias o las mamas vamos a tratar de verlas cuando veamos toda la parte ginecológica, ¿verdad? Glándula mamaria no solo hay en la mujer, también hay en el hombre, solo que la de la mujer se desarrolla más y la del hombre no, pero también están situadas exactamente en el mismo lugar, ¿verdad? Y también por los músculos axioapendiculares y anterolaterales, axioapendiculares y anterolaterales, ¿verdad? Bueno, su forma abovedada le proporciona rigidez notable que le va a permitir proteger a los órganos vitales del tórax y del abdomen, resistir las presiones negativas internas que se generan por el retroceso elástico de los pulmones y los movimientos de la inspiración. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la caja torácica no está completamente formada por costillas, digamos por huesos? ¿Qué tiene enfrente? Cartílago. ¿Por qué? Porque el cartílago es elástico, el cartílago se mueve. Entonces imagínense si esto estuviera cerrado y nosotros tratamos de inspirar, cuando nosotros inspiramos, los pulmones aumentan de tamaño. Si no, pues probablemente estallarían los pulmones, ¿verdad? Entonces es por eso que tiene que ser elástico, ¿verdad? Se expande y se regresa conforme vamos respirando nosotros, ¿verdad? Va a proporcionar inserción de los miembros superiores y va a sostener el peso de los miembros superiores, ¿verdad? O sea, los brazos. Y proporciona inserción a muchos de los músculos que mantienen la posición de los miembros superiores
en relación con el tronco, así como los músculos del abdomen, el cuello, el dorso y los músculos de la respiración. Eso es importante. Bueno, entonces aquí, a grosso modo, vamos a ver el esqueleto de la pared torácica. A ver, vamos a ver. ¿Quién está por ahí? Entonces, Grizzly. Sí, Grizzly, doctora. háblame del esqueleto de la pared torácica. ¿Quién lo conforma? ¿Cuántas costillas? Todo. Lo forma la caja torácica osteocartilaginosa. Ah, ¿y quiénes Eh, forman la caja torácica? bueno, el esqueleto del tórax tiene 12 pares de costillas y Ujú. 12 vértebras torácicas. Ajá. ¿Qué más? Eh, la, eh, Adelante, eh, ¿qué hay? ¿Manda? Adelante de ¿qué hay? Adelante de la caja torácica. Mm, Es un hueso en forma de espada. un hueso en forma de espada. Permítame recordar, doctora. Empieza con E y termina con N. El esternón. Ajá, el esternón. Y por detrás, ¿quién está por detrás del esternón? No es la columna vertebral, ¿no? Exactamente, las vértebras, ¿verdad? Bueno, eso es básicamente ahí sí que a grosso modo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que esta es la visión anterior de la pared torácica, ¿verdad? Está formado por el esternón, las costillas, los cartílagos costales, por detrás podemos ver, vamos a ver si lo vemos. Por detrás podemos ver las vértebras, ¿verdad? También forma la clavícula y si lo vemos en la forma posterior, está formado por las vértebras torácicas y ahí también podemos ver la escápula, ¿verdad? Y los ángulos, eh, también la parte posterior de las costillas, ¿verdad? Bueno, el esqueleto de la pared torácica va a incluir 12 pares de costillas y sus cartílagos costales asociados, 12 vértebras torácicas con sus discos intervertebrales interpuestos entre ellas y el esternón. Pues básicamente estas son las tres, bueno, no tres, ¿verdad? Pero digamos las estructuras que conforman el esqueleto de la pared torácica. Esto es básicamente la parte ósea, ¿verdad? O sea, todo lo dulce. Bueno, dividido. ¿Por qué está dividido? Por las costillas, los cartílagos costales y los espacios intercostales. Sabemos que son 12 costillas que van a ser divididas en verdaderas, falsas y flotantes. A ver, Javier, no tengo mi lista, así que de los que me acuerdo estoy diciendo. Javier, ¿estás por ahí? ¿Cuál Javier? ¿Monterrosa o Hernández? Monterroso. Si no está Monterroso, Hernández. Bueno, estoy yo. Va, decime cuáles son las flotantes, cuáles son las falsas, todas las costillas, en qué se dividen y cuáles son. Pues las verdaderas son como las vertebrocostales, que está desde Ujú. la primera hasta la séptima costilla. Estas son Ajá, las que se unen directamente al esternón ajá, y mediante sus cartílagos costales. También las ujú, costillas falsas son las vertebrocondrales, que ajá, son las costillas de la 8 a la 9 y normalmente a la 10. ujú, Estas tienen cartílagos que se unen de la costilla inmediatamente superior a ella. De este modo ajá, tienen su conexión con el esternón, pero es indirecta. Y exacto. las costillas flotantes o libres, que son de la 11 a la 12,
y a veces la Ujú. 10 también. Estos tienen cartílagos que nunca se conectan ni directa ni indirectamente con el Muy esternón. bien, exactamente. Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Volviendo a la diapositiva, ¿verdad? Son 12 costillas, se dividen en verdaderas, falsas y flotantes. Entonces aquí están, ¿verdad? Estas son las 12 costillas, estas son las verdaderas, por aquí están las falsas, y más abajito van a estar las flotantes. Entonces, verdaderas van a ser 7, unidas al esternón por cartílagos costales. Falsas son 3, que se unen por un solo cartílago. Y las flotantes, que son 2, pueden ser 3, estas se van a unir, ni se unen al esternón ni al arco costal, ¿verdad? Entonces, las costillas van a ser huesos planos y curvos que constituyen la mayor parte de la caja torácica. Estas son ligeras de peso y, como les explicaba, ¿verdad? Son muy elásticas. ¿Qué hace elástica la costilla? El cartílago. En sí la costilla es dura, en sí la costilla es un hueso, ¿no? Y lo que la hace elástica son la unión con los cartílagos que van a pegarse al esternón, ¿verdad? Hay 3 tipos de costillas que pueden clasificarse como típicas o atípicas, ¿verdad? Entonces, las costillas verdaderas o vertebrocostales van a ser de la 1 a la 7 y se van a unir directamente al esternón mediante sus propios cartílagos costales. Después están las costillas falsas, que son las vertebrocondrales, son la 8 y la 9 y normalmente hasta la 10, y estas tienen un solo cartílago que se une al de la costilla inmediatamente superior a ella. Su conexión con el esternón va a ser indirecta. Y por último, las costillas flotantes o libres, que pueden ser que generalmente son la 11 y la 12, o a veces la 10. Estas no tienen cartílago, solo tienen un cartílago rudimentario que nunca se va a conectar con el esternón y terminan en la musculatura posterior del abdomen. Entonces, si vemos acá, la diferencia son los cartílagos, ¿verdad? Las verdaderas, ustedes miran que va la costilla y tienen su cartílago. Las falsas van a irse uniendo al cartílago de arriba, que son estos que forman el cono, y las últimas, que son las flotantes, que no se unen a nada, ¿verdad? Aquí ya no sigue el esternón y ya no se unen ni hacia arriba, hacia las costillas, ni hacia el esternón, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de las costillas típicas. Las costillas típicas, ¿verdad? Van a tener una cabeza, que son de la 3 a la 9, ¿verdad? Van a tener una cabeza con forma de cuña y 2 caras articulares separadas de la cresta de la cabeza de la costilla. Van a tener un cuello, un tubérculo en la unión del cuello y el cuerpo, y una porción articular y otra porción no articular. Tienen un cuerpo y un ángulo de la costilla. Entonces aquí vemos en la imagen, ¿verdad? Más o menos como es la costilla, que son las típicas. Estas van a ser de la 3ª a la 9ª, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de las costillas atípicas. Esta va a ser la primera, la segunda, la 10ª y la 12ª. La primera costilla es la más ancha, corta y curva de las 7 costillas verdaderas. La segunda dispone de 2 carillas en la cabeza para la articulación con los cuerpos de las vértebras T1 y T2 y un tubérculo para la inserción muscular. Y las costillas 10 y 12, como la primera, tan solo tienen una carilla en sus 2 cabezas, ¿verdad? Entonces, si nos volvemos a la imagen de acá, vemos tal vez en la otra. Si vemos acá, la primera costilla siempre es un poquito más ancha y más pequeña, ¿verdad? De hecho, en la radiografía se mira súper bien la diferencia de la primera costilla, ¿verdad? Entonces, básicamente, la que es más distinta de todos va a ser siempre la primera costilla, ¿verdad? Bueno, hablemos de los cartílagos costales. Los cartílagos costales van a prolongar a las costillas anteriormente y contribuyen a la elasticidad de la pared torácica. La longitud es creciente en las 7 primeras y decreciente gradualmente en las siguientes. ¿Por qué? Porque a medida que va bajando, acuérdense que la cavidad torácica es un cono. Entonces tiene más estrecho arriba y más ancha la base, ¿verdad? Entonces va a ir aumentando de tamaño los cartílagos. De los primeros 7, digamos, que son los que se insertan directamente, van a ir aumentando. Pero en las flotantes, acuérdense que van pegados hacia arriba, entonces ahí van a ir disminuyendo de tamaño, ¿verdad?
Entonces aquí dice que las primeras 7 se van a insertar de manera directa independiente al esternón, que era lo que habíamos visto en la gráfica anterior, y la 8, 9 y 10 se van a articular con los cartílagos costales que están por encima de ellas, ¿verdad? Para formar el arco costal cartilaginoso continuo y articulado. Los cartílagos costales 11 y 12 forman bulbos sobre las extremidades anteriores de las costillas correspondientes y no llegan jamás a ponerse en contacto articular con ningún hueso ni con cartílago. Por eso es que se llaman flotantes, ¿verdad? Porque realmente no se articulan a nada. Y los cartílagos costales de la 1 a la 10 se fijan claramente en el extremo anterior de la costilla y el esternón, ¿verdad? Bueno, hablando de las vértebras torácicas, que ya vamos a la parte posterior de la caja torácica, ¿verdad? La mayoría son típicas, son independientes y tienen un cuerpo, un arco vertebral y 7 procesos, ¿verdad? Aquí vamos a ver nosotros en el dibujito una vista anterior y una vista lateral de las costillas, de las vértebras torácicas, ¿verdad? Bueno, entre sus detalles característicos van a tener 2 fositas costales o hemicarías, bilaterales en los cuerpos vertebrales, las fositas costales en su proceso transverso para la articulación con el tubérculo de la costilla, excepto en la segunda o tercera inferior. Tienen también un proceso espinoso largo e inclinado inferiormente, ¿verdad? Entonces aquí está su proceso espinoso, las carías costales y el paso de la mesa. Bueno, hablando de las vértebras torácicas, continuamos. Las fositas costales superiores e inferiores van a ser pequeñas hemicarías emparejadas bilateralmente. 2 hemicarías emparejadas y el borde posterolateral del disco intervertebral entre ellas van a formar una única fosa para recibir las cabezas de las costillas con el mismo número de la vértebra inferior. Las vértebras atípicas tienen fositas costales completas en lugar de hemicarías. Las fositas costales superiores de T1 no van a ser hemicarías debido a que no hay hemicarías por encima de T7 y la primera costilla se articula con T1. T10 tiene un único par bilateral de fositas costales enteras situadas parcialmente en su cuerpo y en su pedículo. T11 y T12 tienen un único par de fositas costales situadas en sus pedículos. Yo sé que se entiende, se oye así súper difícil, pero ¿qué son las hemicarías? Son como los engranajes en donde se van a unir en la parte posterior las costillas con las vértebras, ¿verdad? Bueno, a ver, Odalis. Doctora, disculpe. Fíjese que yo me siento algo perdida con todo lo que está hablando porque como usted mandó al chat que teníamos que leer vísceras, yo eso leí. ¿En serio le mandé eso? Sí, doctora, usted mandó el tema de vísceras y creo que todos leímos Sí, eso. doctora. Entonces yo fui la que me confundí, lo siento, porque el vísceras es la otra semana. Pero déjenme ver. Es que en mi libro no salen las páginas, yo solo las bajo así. Pero eran las 119 a 130, no les mandé eso. 119 a 130 y 134 a 143. No, usted mandó 155 a la 168. Lo siento, pero bueno, ya adelantaron una clase, ¿no? Esa es la clase la otra semana. Entonces les voy a dar la clase así, solo así, ¿verdad? De plano no les voy a preguntar después mi error. Pero apunten las páginas 119 a 130 y 134 a 143. Entonces nos va a poner un... Si les voy a regalar casi que la tarea. Imagínense solo es buscar un video de esto que estamos hablando. Y el corto va a ser fácil. Bueno. A ver, ahora una duda. ¿Quieren que hagamos el corto de vísceras? ¿O hacemos el corto de esta clase y lo cambiamos a otra? De esta clase. Esta clase. ¿Hacemos? ¿Sí?
Va. Yo creo que Pero es Sí, es mucho, muy fácil. sí, porque entonces nos aquí, guiamos con tus explicaciones. nada, qué bajero. Va, hacemos el corto entonces de esta clase. Y los videos sí son de esta clase, de vértebras torácicas, digo, de caja torácica. No es mucho y es un tema realmente sencillo. Entonces hoy sí a capela porque es la noche. Bueno, voy a seguir. Hablando del esternón, ¿verdad? El esternón, como ustedes lo ven aquí, en esta parte de acá, en esta diapositiva, es un hueso plano alargado verticalmente que forma la parte central de la porción anterior de la caja torácica. Recubre y protege el mediastino y gran parte del corazón. Tiene 3 porciones: manubrio, cuerpo y el apéndice chifoide. Entonces, si lo vamos a ver acá, es un hueso largo, plano, ¿verdad? En forma de espada. Tiene 3 partes, ¿verdad? El manubrio, el cuerpo y el apéndice chifoide o proceso chifoide, ¿verdad? Entre cada uno vamos a tener algunas partes, ¿verdad? Principales. Aquí tiene una escotadura o un como ángulo. Esa es la escotadura yugular. Aquí vamos a tener la escotadura clavicular. Aquí va a estar la escotadura costal, que es donde se va a unir a la primera costilla. Este es el manubrio. Aquí va a estar la escotadura, la segunda escotadura costal o el ángulo esternal, ¿verdad? Que es donde se une. Después aquí va a tener varias escotaduras costales, que es donde vamos a ir uniendo las costillas. Este es el cuerpo y el apéndice o proceso chifoide, ¿verdad? A la hora de poner un catéter central, ¿verdad? El esternón nos sirve mucho como referencia anatómica, ¿verdad? Porque a partir de la escotadura external nosotros vamos a ver la primera costilla que se va a articular acá y ahí nos vamos a ir buscando nosotros. Se recuerdan que una de las porciones de la subclavia pasaba por debajo de la primera costilla. Entonces nosotros vamos a funcionar por debajo para ir a encontrarla, pero nuestra referencia anatómica siempre va a ser la escotadura yugular, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar del manubrio. El manubrio del esternón es la porción primera, ¿verdad? Este va a ser un hueso trapezoidal. Es la porción más ancha y gruesa. La parte central cóncava del borde superior es la incisura yugular o la incisura supraesternal, que era la que les estaba enseñando, que está acá. Si ustedes se tocan el tórax, se van a, digamos, abajito del cuello, se sienten un como hito, como un ángulo. Esa es la escotadura yugular. La parte central cóncava del borde superior es la incisura yugular o incisura supraesternal. La incisura se acentúa por los extremos mediales de las clavículas o las incisuras claviculares, ¿verdad? Que eran las que estábamos hablando acá. Y por último, la articulación del manubrio external con su unión van a formar una proyección, esta de acá, que se va a llamar el ángulo de Lewis. También nos sirve como referencia anatómica, ¿verdad? Bueno, el cuerpo del esternón, si lo van a ver, es la parte más larga y más delgada de todo el hueso. Está localizada a nivel de T5 a T9. Su anchura va a ser variable a las incisuras externales, a las incisuras costales, ¿verdad? Aquí van viendo, aquí vamos viendo las incisuras costales, cada una de estas como hitos. Y la superficie anterior está marcada por 3 crestas transversas, ¿verdad? Por aquí están las crestas que aquí en este dibujito no se miran, pero son como líneas. El proceso chifoide, que es esta partecita de acá, como ven ustedes, no siempre es igual. Generalmente estas 2 partes son similares en todas las personas, pero esto es muy distinto. Es la porción más pequeña y variable, es alargada y delgada. Su extremo inferior se encuentra a nivel de T10 y a menudo es puntiagudo, pero puede ser romo, bífido, curvado o puede estar desviado hacia un lado o lateralmente. ¿Para qué nos sirve a nosotros el proceso chifoide? Si ustedes se tocan en el epigastrio, ¿verdad? O la boca del estómago, como le dice la gente, ahí hay algo duro. Eso que ustedes se tocan duro es el proceso chifoide, ¿verdad? A mí como cirujana, ¿para qué me sirve? Para saber hasta dónde tengo que abrir en una laparotomía, ¿verdad? Entonces yo no puedo pasarme de ese huesito porque ya estaría entrando al tórax. Entonces para mí eso es una referencia anatómica importante porque la cavidad abdominal me va a llegar exactamente hasta ese huesito.
Entonces yo no puedo abrir más arriba. ¿Ok? Bueno, aberturas de la caja torácica. Facilito, tiene dos aberturas. Una arriba y una abajo, ¿verdad? Entonces, la abertura torácica superior, aquí la vemos cortada, pero realmente es esta que está, ¿verdad? Aquí solo está el dibujo del hueso, pero en la otra ya todo lo que pasa encima, o todo lo que pasa por dentro. Dorsal va a ser el borde superior de la primera vértebra dorsal, que está por atrás, ¿verdad? La primera vértebra dorsal que estaría por aquí. Y por delante va a ser el borde superior del manubrio esternal, y a los lados pues va a tener la primera costilla, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí pasan las yugulares, ¿verdad? Por eso es la cortadura yugular. Y aquí pasan las arterias y venas yugulares, ¿verdad? Bueno, la abertura torácica superior es oblicua, tiene forma de riñón. Las estructuras que pasan a través de ella, esto es importante que se lo sepan. ¿Por qué? Porque cualquier procedimiento que hagan o lo que sea, ustedes tienen que saber qué es lo que realmente tienen que tener cuidado para no lesionar, ¿verdad? Entonces pasa a través de ella la tráquea, el esófago, los nervios y vasos que proporcionan inervación, irrigación y drenaje a la cabeza y al cuello, y también a los miembros superiores. Va a medir aproximadamente 6.5 centímetros anteroposteriormente y 11 centímetros transversalmente. Esto varía, ¿verdad? O sea, los estudios están hechos en personas de más o menos 1,60 de altura, pero por ejemplo yo soy súper chiquita, yo mido 1,55, obviamente voy a tener menos la abertura torácica, ¿verdad? Entonces esto es relativo, son medidas estándares, pero no es que sea una medida fija, ¿verdad? La abertura se inclina anteroinferiormente debido a la oblicuidad del primer par de costillas, ¿verdad? Se recuerdan que las primeras costillas son más oblicuas y son más chiquitas. ¿Alguien tiene encendido su micrófono, chicos? Ya. Bueno, ahora la abertura torácica inferior es prácticamente este cono que se ve aquí abajo, ¿ya? Este como triangulito. Bueno, entonces aquí vamos a hablar que los elementos esqueléticos de la abertura torácica inferior van a ser posteriormente el cuerpo de T2, ¿verdad? Posterolateralmente de la 12ª costilla, se recuerdan que son las flotantes, ¿verdad? Y el extremo distal de la 11ª costilla, que va a estar un poquito más hacia acá, ¿ya? Anterolateralmente los extremos distales de las costillas séptima a décima, para formar el margen costal. Y esto es de la séptima a décima, los cartílagos, y anteriormente, pues por el proceso chicoideo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es algo sumamente sencillo. Hablando de las articulaciones de la pared torácica, ¿verdad? Las articulaciones, tiene articulaciones sinoviales planas, como la intercondral, la costotransversa, costovertebral y la esternocostal. La sincondrosis, que son la xicoesternal, la primera esternocostal, la costocondral, la sínfisis, que es la intervertebral y la manubrio esternal, y la silla de montar, que es la esternoclavicular, ¿verdad? Entonces, estas son las articulaciones. Están un poquito complicadas, ¿verdad? Pero poco a poco las vamos a ver bien. Entonces, las articulaciones costovertebrales, ¿verdad? Primero son articulaciones de las cabezas de las costillas, por eso se llaman costovertebrales, ¿verdad? Son todas las que tengan que ver con las costillas. Entonces, las articulaciones de las cabezas de las costillas, la cabeza de la costilla se articula con la fosita costal superior de la vértebra correspondiente, con la fosita costal inferior de la vértebra superior y con el disco intervertebral adyacente que va a unir a las dos vértebras. La cresta de la cabeza de la costilla se va a unir al disco intervertebral por un ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla. La membrana fibrosa de la cápsula articular va a formar el ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Y las articulaciones costotransversas van a tener varios ligamentos, ¿verdad? Entonces, el ligamento costotransverso, que va a ir desde el tubérculo de la costilla hasta el vértice del proceso transverso, el ligamento costotransverso lateral, que va desde el tubérculo de la costilla hasta el vértice del proceso transverso, y el ligamento costotransverso superior, que une la cresta del cuello de la costilla al proceso transverso superior a ella.
Las articulaciones externocostales son sin condrosis de la primera costilla. Esta va a ser fina y densa capa de fibrocartílago que va a estar interpuesta entre el cartílago y el manubrio de la articulación de la primera costilla con los cartílagos costales. Los pares segundo al séptimo de cartílagos costales se van a articular al esternón por medio de las articulaciones sinoviales. ¿Por qué? Porque permiten movilidad. Y los de las débiles cápsulas articulares de estas articulaciones se expresan anterior y posteriormente para formar los ligamentos externocostales radiados. Ya vamos a terminar. Bueno, y los movimientos de la pared torácica. Esto básicamente es más que todo fisiología, ¿verdad? Entonces aquí hay un cuadrito muy bonito, a mí me pareció súper interesante porque aquí está resumido toda la parte del libro. Entonces está, los dos movimientos de la pared torácica va a ser inspiración y expiración. Inspiración, lleno mis pulmones de aire. Expiración, suelto el aire y hago chiquitos mis pulmones. Entonces, en la inspiración van a participar los músculos intercostales que se van a contraer. Esto va a provocar que las costillas se eleven. El diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo. La caja torácica va a aumentar de volumen y el aire va a entrar a los pulmones. ¿Vieron que es súper fácil? Y la expiración es al revés. Los músculos intercostales no se contraen, sino que se van a relajar. Las costillas descienden, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye el volumen y el aire sale de los pulmones. Entonces, esto básicamente es resumido en los movimientos de la pared torácica, ¿verdad? Bueno, la segunda parte de la clase son los músculos de la pared torácica. Entonces, vamos a hablar de los músculos de la pared torácica, ¿verdad? Son el serrato posterior superior, el serrato posterior inferior, los elevadores de las costillas, los intercostales externos, los intercostales internos, los intercostales íntimos, subcostales y el transverso del tórax. Aquí están todos, más o menos, algunos, ¿verdad? De los músculos. Bueno, primero los músculos axiopendiculares se extienden desde la caja torácica hasta los huesos del miembro superior. Los músculos axiopendiculares que pueden ejercer como músculos accesorios de la respiración van a ser el pectoral mayor, pectoral menor, la porción inferior del serrato anterior y los músculos escalenos del cuello. Los verdaderos músculos de la pared torácica van a ser los serratos posteriores, elevadores de las costillas, intercostales, subcostales y transversos del tórax. Esto es importante que se lo sepan, o sea, estas dos diferencias, ¿verdad? ¿Cuáles son los músculos de la respiración y cuáles son realmente los músculos verdaderos de la pared torácica? Entonces, hablando un poquito de los intercostales, ¿verdad? Vemos que los músculos intercostales externos, aquí los vemos, el externo está por aquí y el interno va a estar más hacia acá. Son 11 pares, ocupan los espacios intercostales desde los tubérculos de las costillas posteriormente hasta las uniones costocondrales anteriormente. Anteriormente son reemplazados por las membranas intercostales externas y discurren a nivel infero-anterior desde la costilla superior hasta la inferior. Se van a insertar superiormente en el borde inferior de la costilla que tiene encima e inferiormente en el borde superior de la costilla que tiene por debajo. Entonces se insertan superiormente en el borde inferior de la costilla por debajo, inferiormente por el borde inferior de la costilla que tiene por debajo, ¿verdad? Se continúan con los músculos oblicuos externos y son los músculos más activos en la inspiración. Eso es importante también. Son activos en la inspiración, ¿verdad? Son los músculos que ayudan a elevar la caja torácica, ¿verdad? Bueno, ahora los músculos intercostales internos, igual que los externos, son 11 pares, discurren profundamente y perpendicularmente a los intercostales externos, discurren desde el suelo de los surcos costales hasta los bordes superiores de las costillas inferiores a ellos, se insertan en los cuerpos de las costillas y sus cartílagos, alcanzando anteriormente al esternón y posteriormente el ángulo de las costillas. Se sostienen por las membranas intercostales internas y se comunican con los músculos oblicuos internos. Si se dan cuenta, es casi que lo opuesto, ¿verdad? Hablando de los músculos intercostales íntimos, estos realmente casi no se ven a menos que partiéramos así como está la figura, ¿verdad?
para ver los músculos intercostales íntimos, ¿verdad? Entonces, tienen una inserción superior que va a ser el borde medial del surco costal de la costilla superior. Entonces aquí lo ven, el borde medial del surco costal de la costilla superior. Están por acá, son más o menos en medio, ¿verdad? La inserción inferior es la cara interna de la superficie superior de la costilla inferior. Entonces va a ser la cara interna de la superficie superior de la costilla inferior. Por aquí había, o acá son la cara interna de la superficie de la costilla inferior. Van a estar inervados por los nervios intercostales T1 a T11 y su función va a ser actuar como músculos intercostales internos, ¿verdad? Bueno, los músculos subcostales. Los músculos subcostales se encuentran en el mismo plano que los intercostales íntimos, cruzan varias costillas y son más frecuentes en la zona inferior de la pared torácica del músculo. Se extienden en la superficie interna de la costilla a nivel del ángulo a la superficie interna de la costilla segunda o tercera más abajo de ella. Entonces también vamos a hablar de los músculos transversos del tórax. El origen va a ser la cara posterior de la parte inferior del esternón y la apófisis xifoide. Entonces, estos son los músculos transversos del tórax, ¿verdad? Como ven, su origen va a ser la cara posterior. Aquí si nos damos cuenta está cortado a la mitad. Y esta es la cara posterior del esternón. Y se origina aquí en la apófisis xifoide. De aquí van horizontales, van para acá, ¿ya? La inserción va a ser en la cara interna del segundo al sexto cartílago costal. Primer cartílago costal, segundo cartílago costal, al sexto cartílago costal. Entonces son estos de acá. La inervación por el nervio intercostal, la irrigación por las arterias intercostales, que si se vieran acá, van por acá, anteriores, ¿verdad? Y la función va a ser descender las costillas. Entonces van a participar en qué proceso? En la estiración, ¿verdad? Bueno, la fascia de la pared torácica va a ser una fascia pectoral superficial, una fascia pectoral profunda y una fascia clavipectoral. La fascia pectoral superficial va a cubrir la pared anterolateral del tórax y va a incluir la glándula mamaria, que sería esta que está por acá. Cuando hablamos de fascia, yo sé que es difícil, pero la fascia se ve perfectamente. Se ve, voy a ver si tengo en el turno un apéndice y les voy a tomar un videito de cómo se ve la fascia. La fascia es una como capa blanca que cubre los músculos y que es dura. Entonces, esa capa lo que hace es que protege el músculo. Generalmente el músculo es un poquito más suave, como, no sé cómo explicarles, pero la fascia es una membrana que recubre de revestimiento que es un poco bastante más dura y es blanca, o sea, siempre la van a ver blanca, ¿verdad? La fascia pectoral profunda envuelve el músculo pectoral mayor, ese tendría que estar más abajo para acá, para cubrir el pectoral mayor, ¿verdad? Y la fascia clavipectoral que envuelve los músculos subclavia al músculo pectoral menor y termina en el suelo de la axila. Ese tendría que estar por aquí para abajo al suelo de la axila, ¿verdad? Bueno, nervios de la cavidad torácica. Vamos a hablar de que son 12 pares de nervios espinales torácicos, por aquí los vamos a ver, ¿verdad? Estos son los nervios espinales, todos estos son nervios espinales, y estos son los torácicos, ¿verdad? Estos de acá son los cervicales, acá vamos a tener los lumbares, y acá vamos a tener el occipuso o los sacros, ¿verdad? Las ramas anteriores de T1 a T11 van a formar los nervios intercostales, entonces vamos a ver, de T1 a T11 van a formar los nervios intercostales, aquí los estamos viendo, ¿verdad? De T1 a T8 son los nervios intercostales. El ramo anterior del nervio T12 va a ser inferior a la 12ª costilla y va a formar el nervio subcostal. Entonces por acá vamos a buscar T12 y por acá, aquí no se mira, pero vamos a formar el nervio subcostal, ¿verdad? Y las ramas posteriores de los nervios espinales torácicos se dirigen hacia atrás para inervar las articulaciones de los músculos profundos del dorso y de la piel del dorso y de la región torácica. O sea, si viéramos aquí el dibujito, aquí es toda esta piel, o todo lo que sentimos nosotros a través de estos por los músculos
intercostales, ¿verdad? Por los nervios intercostales, perdón. Entonces, los nervios intercostales típicos son del tercero al sexto, entran en las porciones más mediales del espacio intercostal posterior, cerca de los ángulos de las costillas, van a pasar entre los músculos intercostales internos e íntimos. Se sitúan inferior a los surcos de las costillas y discurren inferiores a las arterias intercostales. Recuerden que siempre van, vena, arteria, nervio, ¿verdad? Y las ramas de un nervio intercostal típico son ramas comunicantes, tiene ramos colaterales, ramos cutáneos laterales, ramos cutáneos anteriores y ramos musculares. Los ramos intercostales atípicos, el ramo anterior y el primer nervio espinal torácico se va a dividir en una porción superior grande y una porción inferior pequeña. La porción superior se une al plexo braquial, la porción inferior se convierte en el primer nervio intercostal. El primero y segundo nervios intercostales recorren la cara interna de las costillas 1 y 2. El primer nervio intercostal no tiene un ramo cutáneo anterior y a menudo tampoco lateral. El segundo y a veces el tercero dan origen a un gran ramo cutáneo, que es el nervio intercostobraquial. Esto es importante, ¿verdad? Bien, da origen al nervio intercostobraquial. Y los nervios intercostales del séptimo al onceavo son, tras dar origen a ramos cutáneos laterales, van a atravesar posteriormente al arco costal y continúan para inervar la piel y los músculos abdominales. Bueno, ya vamos a terminar. La vascularización de la pared torácica, ¿verdad? Entonces, la vascularización de la pared torácica va a ser dada por la aorta torácica, que va a dar las intercostales posteriores y subcostales, la arteria subclavia y la arteria axilar, ¿verdad? La arteria subclavia va a dar a la torácica interna y a la intercostal suprema, y la arteria axilar que va a dar a la torácica superior y lateral. Entonces aquí más resumido, ¿verdad? En la cuarta y quinta y sexta no hay intercostales laterales. Las intercostales posteriores se van a anastomosar. Anastomosar es unir con las intercostales anteriores. A partir del séptimo espacio intercostal no hay anastomosis, debido a que la torácica medial se va a dividir en toracofrénica y epigástrica superior. Entonces, a partir del séptimo espacio intercostal es irrigado por las intercostales que suelen venir directamente de la aorta, ¿verdad? Y por último, el drenaje venoso, ¿verdad? El drenaje venoso es similar, va a discurrir en forma paralela al patrón de vascularización arterial. Las venas intercostales acaban en drenar en el sistema ácido, en las venas torácicas internas, que se unen a las venas brachiocefálicas en el cuello, y las venas intercostales posteriores superiores del lado izquierdo se van a unir y van a formar la intercostal superior izquierda, que va a desembocar en la brachiocefálica izquierda. Y las venas intercostales posteriores superiores al lado derecho pueden unirse y formar la vena intercostal superior derecha, que se va a vaciar igual en la vena áptica. Bueno, esta es la clase de hoy. Como vieron, es una clase sencilla. Tal vez lo que más tenga de dificultad realmente va a ser la irrigación y la inervación. Pero de ahí es